Hola con todos, bienvenidos a una edición más de los miércoles de evidencias, que en este caso se han rebautizado como un shot por la evidencia. La idea o la dinámica es poder conversar sobre un artículo científico. Idealmente vamos a invitar a los autores de ese artículo, ¿no? Como es en esta ocasión, y pues discutir con ellos algunas cuestiones sobre el artículo, hacerlo más o menos didáctico para que podamos aprender algunas cosas un poco básicas y otras cosas un poco avanzadas, dependiendo del nivel en el que esté cada uno, y pues aprovechar para tomarnos algunos sorbitos de alguna bebida espirituosa mientras tanto. El día de hoy nos acompaña Diego Urrunaga. Él es investigador de la Universidad Científica del Sur y es el autor del estudio que hemos estado compartiendo estos días, que se titula Análisis transversal de la intención, las percepciones y las dudas sobre la vacuna COVID-19 en América Latina y el Caribe, ¿no? Un artículo en el que él es el autor principal, publicado en la Travel Medicine and Infectious Disease. Sé que es de este año, pero no sé de qué mes es el número, pero bueno, ha sido publicado este año. Y pues esta sesión va a tener 4 partes. Primero una presentación que es esta, súper breve, solamente para recordarles que todos los miércoles a las 9 de la noche estamos haciendo este tipo de eventos. Que nos sigan y que se agreguen a las redes si les interesan esos eventos, a los chats de la red de Evidencias en Salud, donde encontramos los links para que se agreguen a los chats dentro de la página de Facebook. Está como publicación marcada. ¿Okay? Entonces ahí pueden entrar, y por los chats es por donde pasamos los links de Zoom, ¿no? Para los que nos están viendo por el Facebook. Luego va a venir Diego a hacer un pequeño resumen del estudio. Luego vamos a discutir sobre los sesgos que puede haber en ese estudio, usando la herramienta de Newcastle Ottawa en esta ocasión, que es una herramienta para ver riesgo de sesgo de estudios observacionales. Y por último, preguntas finales, más en un tipo de juego, para ir haciendo un tipo de ping-pong ahí al final. ¿Okay? Si es que tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario sobre el estudio, pueden ir dejándolo por el chat, ya sea del Facebook o ya sea del Zoom. Bueno. No, eso es para el final, ya. Comenzamos entonces con la presentación de Diego. ¿Qué tal, Diego? Buenas noches, gracias por acompañarnos el día de hoy. Súper. Sí, bueno, en realidad buenas noches con todos. Mi nombre es Diego Urrunaga Pastor, soy médico cirujano. Y sí, de todas formas siempre dispuesto a aportar, a compartir un poco. No sé si pueden darme la opción para compartir mi pantalla. Ah, caramba. Pensé que ya estaba vacía. Ah, es que entraste de otro lado, ¿no? Sí, entre otro lado. Y ya, supuestamente ya estás como completo. Ya, ahora sí. Ok. La presentación, ya. Se puede ver completamente, ya. Ok. Bueno, brevemente me gustaría compartirles un poco el estudio, un estudio interesante, trabajado con un grupo de investigadores, colegas, amigos, de distintas instituciones, que tuvo como objetivo, como menciona el título, evaluar la prevalencia en sí de la intención de vacunación, la percepción y también el miedo que pueda haber ante la vacunación en participantes o en personas de América Latina y del Caribe. Como una breve introducción, la pandemia por COVID-19 actualmente es una de las problemáticas más importantes, por no decir la más importante a nivel mundial en términos de salud pública. Aterrizándolo un poco en cifras, más de 149 millones de casos a nivel mundial por COVID-19, y de estos 3 millones de muertes a nivel mundial. Cabe resaltar que América Latina y el Caribe tienen una de las tasas de mortalidad más altas. Si es que lo disgregamos por países, considerando México, Perú, Brasil, entre otros. ¿Qué tienen en común estos países en comparación a Estados Unidos, en comparación a países de Europa? Principalmente, y que sí podría afectar o podría conllevar a esta cifra, sistemas de salud deficientes, una alta tasa de pobreza,
informalidad, entre otras cosas. Sistemas de salud colapsados, automedicación, políticas de salud pública no aterrizadas en la evidencia y no adaptadas a nuestro contexto. Ahora, ante esta situación, y no solo ante COVID-19, sino ante otras enfermedades también previamente que han azotado nuestra humanidad, surgieron las vacunas, que han sido ampliamente utilizadas. Tienen como objetivo prevenir la enfermedad y principalmente disminuir la mortalidad. Ahora, ¿por qué si son tan ampliamente aceptadas, por qué si son tan ampliamente utilizadas, existe un aumento del grupo antivacunas? En realidad, los grupos antivacunas siempre han sido una problemática de salud pública. De hecho, están catalogadas actualmente como una de las más importantes. Han cobrado más fuerza durante la pandemia debido al miedo a los efectos adversos de las posibles vacunas, la desconfianza en los servicios de salud y el personal médico, y también las noticias falsas, específicamente en nuestro contexto de Perú, entre otras cosas que también se van a dialogar durante la presentación. ¿Qué es relevante ante esta circunstancia? Tratar de describir un poco la realidad de Latinoamérica y el Caribe, que es muy distinta a otros continentes, y hallar factores asociados que podrían ser de utilidad para diseñar, para implementar políticas públicas, para actuar específicamente sobre los grupos de mayor riesgo, por así decirlo, y disminuir estas prácticas, mejorar la intención de vacunación y disminuir el miedo a efectos adversos. Entre estos factores en la literatura se ha descrito el género, la edad, el área de residencia, entre otras cosas. Ahora, de esta forma nosotros planteamos el siguiente estudio. Fue un estudio, un análisis secundario de datos, de una base de datos elaborada por Facebook y la Universidad de Maryland. Reclutaron o encuestaron a personas de 18 a más años, todos usuarios de Facebook de Latinoamérica, durante un periodo que fue, o el periodo que nosotros analizamos, del 15 de enero al 1 de febrero de 2021. ¿Cuáles fueron nuestras variables de interés? Las variables de desenlace fueron dos: la intención de vacunación y el miedo a efectos adversos. ¿Cómo medimos estas variables? La intención de vacunación con la siguiente pregunta: si hoy se le ofreciera una vacuna para prevenir la COVID-19, ¿elegiría vacunarse? Con las siguientes posibles respuestas, que fueron 4, y que fueron posteriormente dicotomizadas. Y con respecto al miedo a efectos adversos, que fue nuestro segundo desenlace, con la siguiente pregunta: ¿qué tan preocupada está de experimentar un efecto secundario de una vacuna COVID-19? Y con otras 4 respuestas. Dentro de los factores asociados a nuestras variables independientes, tenemos sociodemográficas, como el género, la edad, el área de residencia, también estrategias comunitarias y de mitigación, sintomatología de COVID presente al momento de la encuesta en el participante, seguridad económica y alimentaria que puedan describir, y aspectos de salud mental como sintomatología depresiva, ansiosa, el miedo a tener o a enfermar seriamente COVID-19, y también influencia en intención de vacunación por distintos actores: OMS, personal de salud local, políticos, amigos y familiares, y funcionarios de salud del gobierno. ¿Cuál fue el análisis estadístico que planteamos? Con el tema descriptivo, uso de frecuencias absolutas y proporciones ponderadas de acuerdo al muestreo complejo de la encuesta. Con el paquete estadístico Stata, análisis bivariado con prueba de chi cuadrado con corrección de Rao-Scott, con el SVY, y análisis multivariado, modelos lineales generalizados de familia Poisson con función de enlace log. Tuvimos 2 modelos, uno crudo y uno ajustado, mediante un enfoque estadístico, y reportamos como medida de asociación la razón de prevalencia, tanto cruda como ajustada, con sus respectivos intervalos de confianza del 95%.
¿Cuáles fueron nuestros resultados principales? Bueno, primero describir que incluimos a 472.521 personas, adultos de Latinoamérica y del Caribe. Aproximadamente la mitad fueron varones. Cerca de 7 de cada 10 fueron menores de 45 años, 7 de cada 10 igual presentaron o refirieron inseguridad alimentaria, y un poco más del 85% inseguridad económica, caracterizando un poco a nuestra población de Latinoamérica y el Caribe. Y el 95% refirió tener miedo a enfermar seriamente o que algún familiar enferme seriamente de COVID-19. Con respecto a nuestros desenlaces, igual, 8 de cada 10 en ambos casos refirieron intención de vacunación y miedo de efectos adversos. Entonces, si bien la intención de vacunación fue alta, el miedo de efectos adversos también fue elevado, lo cual no nos lleva a una situación muy favorable. Aquí presentamos un mapa en el cual podemos ver que, la prevalencia de intención de vacunación según los distintos países de Latinoamérica y el Caribe, destacando entre los de mayor intención de vacunación Brasil, seguido por Perú, con cerca de 80%, Argentina, Chile, también una alta prevalencia de México, y con una menor prevalencia de los países más lejanos, por así decirlo, destacando Uruguay, entre otros. Con respecto al miedo a efectos adversos, vemos también aquí una situación muy similar. Los mismos países que tienen una alta intención de vacunarse, también tienen un alto miedo a efectos adversos. Entonces seguimos con esta problemática. Por más que puedan tener alta intención de querer vacunarse, tienen miedo de vacunarse, y esto va a afectar, o podría afectar de todas formas, las campañas de vacunación que se puedan implementar si es que estas no están dirigidas, o si es que siguen habiendo, de todas formas, ataques contra la integridad de las vacunas o la información que pueda haber sobre estas. Ahora, específicamente en los factores asociados, tenemos factores asociados distintos. Bueno, se complementan, pero se han presentado de forma distinta para cada una de los, o para cada uno de los desenlaces. Con respecto al género, el género femenino y el no binario, se asoció una menor probabilidad de intención de vacunación comparado con el género masculino. Vivir en un área o residir en un área rural también se asoció una menor probabilidad de querer vacunarse o de tener intención de vacunarse en comparación a vivir en una ciudad. Tener miedo a enfermar seriamente por COVID-19 también se asoció una mayor probabilidad de querer vacunarse. Y este punto es bien importante, las recomendaciones. Las recomendaciones van a jugar un rol bastante importante, no solo en esos resultados, sino también en lo que nosotros podemos interpretar y dentro de los resultados más interesantes que hemos tenido. Acá, como mencioné previamente, lo dividimos en 5 actores. Y destaca las recomendaciones por parte de familia y amigos, personal de salud local, OMS, y funcionarios del gobierno. Se asoció una mayor probabilidad de querer vacunarse, mientras que la recomendación de un político a una menor probabilidad de querer vacunarse. Ahora, recordemos este dato para ver también este segundo cuadro. Los factores asociados a tener miedo a sufrir algún efecto adverso producto de vacunación. El género femenino y el no binario se asocia una mayor probabilidad de tener miedo a algún efecto adverso. Tener de 35 a más años, es decir, a mayor edad, a una menor probabilidad de tener miedo a efectos adversos, pero sí la inseguridad económica, el miedo a enfermar, también se asoció a un mayor riesgo, a una mayor probabilidad de tener miedo de sufrir algún efecto adverso. Y acá vemos lo más importante. Las recomendaciones por parte de familia y amigos se asoció a una mayor probabilidad de sufrir un efecto adverso, pero la recomendación, por contraparte, de médicos locales, OMS, funcionarios de salud del gobierno y políticos, se asoció a una menor probabilidad o prevalencia de tener miedo a efectos adversos. Entonces, esto es lo que también nos va a servir a nosotros, o nos sirvió en la discusión. Vemos que, antes de pasar en sí a la discusión, vemos que de todas formas influyen
estos actores tienen una gran o tienen una buena parte en influencia de querer vacunarse, porque si tenemos igual una prevalencia alta de querer vacunarse y de tener miedos a efectos adversos, tenemos que nosotros ver cuáles son los factores que pueden influir específicamente en cada una de estas decisiones, actuar específicamente en ellos y moldear las estrategias de comunicación o canales de comunicación a disminuir la segunda prevalencia del miedo a efectos adversos y elevar la de querer vacunarse. Entonces, estos hallazgos se ven reflejados, es un caso que también se podría aplicar a nuestra situación de Perú. Es decir, vemos recomendaciones por todas partes, que se minimizan los esfuerzos de instituciones internacionales y se desprestigia el aspecto gubernamental. Asimismo, las campañas de vacunación se ven machacadas por aspectos políticos, vacunaciones irregulares, vacunas falsas, entre otras cosas. Entonces, vamos a plantear la discusión así. A nivel global, la prevalencia de intención de vacunación y de miedo a efectos adversos es alta en Latinoamérica y el Caribe en comparación a otros continentes u otras regiones. Sin embargo, es relevante actuar sobre la segunda. La inseguridad económica va a ir ligada a la intención de vacunarse y al miedo de efectos adversos, específicamente a este segundo grupo. Si las personas tienen miedo a aplicarse un fármaco, pueden tener miedo también a cuáles son las consecuencias que puede generar en este. Si bien a nivel de Latinoamérica y el Caribe se ha descrito que a nivel de jefe de hogar o cabeza de hogar está en su mayoría situado un varón, de todas formas, el miedo a sufrir algún efecto adverso que pueda imposibilitar el trabajo, o incluso también la necesidad de querer vacunarse para poder retomar actividades presenciales, puede fomentar la intención de vacunarse, pero eso no limita que la persona tenga miedo de lo que le podría producir. Entonces habría que sensibilizar a esta población específicamente para que puedan tener intención de vacunarse y poder retomar la vida como era pre-COVID. Por otro lado, el uso de fármacos indiscriminados y la automedicación, sobre todo en nuestra región, por la ausencia de controles o la sobremedicación también que ha sufrido la región, el uso de terapias sin evidencia científica o incluso de opciones más radicales, ¿no? Ni siquiera medicamentos, como el dióxido de cloro, cobraron mayor pegada en nuestra región, generando no solo que las personas no se cuiden, sino también que acudan tardíamente ante la falsa creencia que les va a ayudar a recibir atención médica. Y eso aglomera más los servicios de salud, disminuye la probabilidad de salvarse, y termina generando un círculo vicioso en el sistema de salud. Las noticias falsas también juegan un rol importante. Hemos visto múltiples ataques, específicamente en nuestro país, a las campañas de vacunación, las ganas de minimizar los esfuerzos colectivos por adquirir vacunas, o incluso difamar muchas veces los hallazgos que puedan haber habido sobre estas. Entonces, de todas formas, los medios de comunicación juegan un rol importante, pero debemos de saber o debemos de afianzar estos y generar canales certificados o que puedan brindar información válida a los distintos grupos. Puede haber alguna forma de comunicarlo vía radio, como también vía internet, como también vía televisiva o por medio de la televisión, y deben de ir específicamente orientada hacia los grupos más vulnerables. Las campañas políticas también podrían servir
o los actores políticos podrían favorecer en intención de vacunarse y en el miedo a efectos adversos. Sin embargo, lo que hemos estado presenciando en nuestro continente o en nuestra región es todo lo contrario. Actores políticos o funcionarios se han saltado la fila, o incluso como en nuestros países vecinos, también campañas irregulares de vacunación, escasez de vacunas. Entonces, como de forma coloquial, ¿no? Yo confío en una vacuna porque el político se la pone y el político no se va a poner nada que le va a hacer daño, porque es más vivo, pero también desconfío por mi parte de su accionar en el aspecto de cómo querer llegar a una mayor cantidad de personas o a las masas. Debemos o bueno, los políticos deberían de comunicar de forma más transparente y reforzar las estrategias de vacunación y no mitigarlas. Eso sería un poco el artículo. Lo pueden revisar con más calma. No sé si hay alguna pregunta o comentario, o duda, sugerencia. Todo es bienvenido. Gracias, Diego. Sí, sí, ahora vamos a ir discutiendo. Ya veo que hay gente que está dejando algunas preguntas, sobre todo por el Facebook. Ya, a ver. Entonces, Diego ha hecho una presentación del artículo. Ahora voy a compartir un ratito yo. Sí, igual sin tanto spoiler para que igual... Ay, no sé si se me ve. Si se ven las diapositivas. Sí, ¿no? Espero que sí se vean las diapositivas. Bueno, entonces, la dinámica que vamos a jugar, entre comillas, ahora es la siguiente. Ustedes saben, ya los que han seguido estos miércoles de evidencia, que para hacer una lectura crítica es importante usar algunas herramientas que, bueno, sobre todo si uno está comenzando con lo de la lectura crítica, te ayuda mucho, mucho, mucho para centrarte, ¿no? Y una de las herramientas, bueno, hay distintas herramientas para distintos tipos de estudio. Este es un estudio observacional transversal, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es una herramienta llamada el Newcastle Ottawa, que es para observacionales y que inicialmente nace como una herramienta para cohortes o caso control, pero que se ha, digamos, transformado a la fuerza en una versión para estudios transversales, ¿no? Que tienen sus propios sesgos. Y la dinámica va a ser esta. Los que puedan tener un vaso, una botella o algo de alguna bebida espirituosa en la mano, vamos a ir viendo cada uno de los ítems de riesgo de sesgo, y por cada ítem ustedes saquen una primera conclusión. Muchos ya lo han sacado y ya nos han contestado, de hecho, por las encuestas que hemos mandado online, ¿no? Si es que no han acertado a lo que vamos a concluir con Diego, que no es que sea la palabra final, pero es más o menos lo que, lo que queremos concluir para esta dinámica. Si no acertaron, pues toman un sorbo de su bebida espirituosa. Si no evaluaron el riesgo de sesgo, pues también toman un sorbo. O sea, eso es al final de cada ítem, ¿no? Y si es que tienen sed, igual toman un sorbo, ¿no? Porque, bueno, no se los podemos impedir. Asimismo, usen los chats para dejar sus comentarios, si es que creen que no hemos tomado en cuenta algo, o si es que no están, si están o no están a favor de lo que estamos concluyendo, también usen el chat para poder conversar por ahí. Y bueno, al terminar, vamos a hacer una pequeña dinámica para que prendan sus cámaras o dejen una foto por Facebook con su bebida en la mano para poder hacer un pequeño collage. ¿Ok? Entonces, con el sorbito de ivermectina. Tomen un sorbito de ivermectina. Esta es la versión de la escala de Newcastle Ottawa para estudios transversales, y se van a dar cuenta que tiene mucho sentido cada una de estas preguntas, ¿no? Entonces, Diego, vamos a ir contigo resolviendo todo esto. Claro. Comenzando por la primera, ¿no? Sobre la representatividad de la muestra. Y aquí, antes que nada, quería consultarte, Diego, porque me parece impresionante que he usado esta base de datos gigante. Y primero, es una base de datos que recolecta Facebook, ¿no? Sí. Por su cuenta. ¿Y cómo es que ustedes logran tener ese acceso? ¿Cómo es que se les ocurre eso?
Bueno, fue aproximadamente, bueno, fue el año pasado, de hecho, que vimos la convocatoria y pues realizamos las propuestas de investigación y nos brindaron el acceso, ¿no? Tras ahí pujar por unos buenos meses, nos brindaron, nos brindaron el acceso. Y pues, como ya mencioné, no es solo específicamente mediciones de vacunas, sino también de otros aspectos. Recolectan en más de 200 países o regiones traducidos al idioma en sí. Si bien son personas o son personas que usan Facebook, ¿no? O sea, no tiene representatividad, o sea, solo son personas que usan Facebook, más o menos ya adelantándome un poco. Igual, viendo la ficha técnica, si es que alguno, porque está citada en el artículo, ahí pueden revisarla, tienen un muestreo aleatorio dentro de los usuarios de Facebook y no se puede repetir a la persona hasta menos de 8 semanas. Es decir, me hacen la encuesta a mí y no me pueden volver a encuestar hasta dentro de 8 semanas. Entonces, igual, desde el 15 de enero al 1 de febrero, no hubo ninguna persona repetida. Ah, Ujú. es por eso también que eligieron ese lapso Así de es. tiempo. Bueno, y también que ahí hicimos el corte, ¿no? Para analizarlo. Claro. Este ítem, de hecho, se refiere a qué tan representativa es tu muestra de tu población, ¿no? Pero Claro, depende cuál es tu población. Si la población es, como tú exacto. dices, usuarios de Facebook, pues Claro, vale, ¿no? O sea, se ha hecho una encuesta en usuarios de Facebook. Si la así. población es la población de esos países, Todos. No, claro, no. claro, ahí sí estamos un poco sesgados, ¿no? Entonces, Así es. hecho el ítem, hecha la trampa. Depende de cuál es Ajá. la población que uno por la que el autor concluya, es a la que más o menos viene referido este ítem, Ujú. ¿no? Sí. Ustedes más o menos en el título lo dejan bien abierto, ¿no? Dicen en población latinoamericana. Eh, claro, entonces ahí tal vez es por eso que esto que estoy proyectando es la respuesta que han tenido algunos de los participantes a los cuales les hemos mandado esto, que deben estar por aquí. Y que sí, pues, ¿no? Algunos mencionan o bien que es poco claro o bien Ujú. que no hay, y un 39% dice que sí hay, ¿no? Eh, yo, yo diría eso, ¿no? Si es que el artículo está orientado a concluir en población que usa Facebook, pues algo de representatividad hay, ¿no? Igual no te habla mucho de cuál es la tasa de rechazo, ¿no? Claro. De qué porcentaje no quiso contestar, ni siquiera lo vio, ¿no? Pero ya, por lo menos tienes una gran población que sí usa redes sociales, ¿no? Ujú. Pero si Claro. estás en una población latinoamericana, pues ahí sí es diferente, ¿no? Posiblemente los que usan Sí. más Facebook son los que caen más en fake news, o al revés, ¿no? Los que caen Exacto. menos en fake news. Exacto. Claro. Entonces ahí, de todas formas, o sea, hay que aterrizar, ¿no? El hallazgo hacia cuál es nuestra población, cuáles son nuestros grupos por edad, e ir viendo, ¿no? ¿Quiénes son los que usan más Facebook? ¿Cuál es más o menos nuestro grupo que tiene mayor desconfianza? Y de esa forma utilizar estos hallazgos para ir moldeando estrategias específicas para cada grupo, ¿no? Eh, no vamos a tener el Creo mismo que comunicación para adultos mayores que para jóvenes, ¿no? sí, es por eso también que hay pocos adultos mayores aquí, porque claro, Sí. no es que Facebook sea su red para ellos. Soy uno que en el objetivo y en la conclusión, sí, no menciona mucho que sea de Facebook. Entonces, si tomamos que la población eran realmente los habitantes de Latinoamérica, pues sí, no sería tan No, representativo. claro, no es. Ah, ya. Estamos entonces de acuerdo con ese primer ítem. Ujú. El segundo es sobre la tasa de respuesta, ¿no? Y ahí también hay una cuestión, ¿no? O sea, Facebook encuesta porque supongo que les pone un link, ¿no? Ahí como que, oye, ¿quieres contestar Claro. esta pregunta? Y no es que te diga, ¿no? Oye, ¿cuántos hicieron clic y cuántos no, ¿no? Que serían como que los que Ujú. aceptaron participar y los que no, ¿no? Claro. Intuimos que la mayoría no acepta, ¿no? Ya se lo pasa y ya, ¿no? Son unos Es pocos. probable, sí, pues, es probable. No se describe la tasa de respuesta, ahí sí acordamos, y lo único que se describe en el artículo es con cuántas personas nos quedamos al final y Ujú. cuántas
digamos, por tener variables completas, ¿no? Claro, entonces aquí diríamos que no sabemos, ¿no? Claro, No no queda claro sabemos. qué porcentaje, ¿no? Intuimos que varios no han respondido porque a quién le gusta entrar a Facebook y responder encuestas, pero bueno, hay una gran cantidad que sí, pero habrán varios que no también, ¿no? Luego hablan del tamaño de la muestra. Y aquí sigue una cuestión interesante, porque ustedes creo que vi que no habían hecho un cálculo a priori, ¿no? De la potencia Mm. estadística. Pero ¿crees que lo necesitaban con ese tamaño de muestra? Eh, bueno, en estos temas de factores asociados, de todas formas, se debería evaluar por cada factor, ¿no? Pero no hicimos un cálculo de potencia. Nosotros, de todas formas, consideramos que no hicimos el subanálisis por países, sino lo hicimos de forma global. Y con casi 500.000 personas, pues consideramos que sí podríamos tener suficiente potencia, pero de todas formas al momento de interpretar los hallazgos, evaluamos las razones o las magnitudes, ¿no? Las razones de prevalencia, para poder hacer una interpretación más adecuada, ¿no? Y ver cuál es el que tiene mayor razón de prevalencia, cuál menor, y de esa forma ir interpretando. Claro. Aquí hay una cuestión interesante porque, claro, muchos van a decir, entonces yo no necesito hacer mi cálculo de tamaño de muestra y no, pues, no tanto así. No, Uno, claro, no, no. este es un estudio secundario, o sea, tú no puedes Claro, hacer un cálculo de tamaño de tamaño de muestra. muestra. No te sirve de nada porque no es que tú vas a decirle a Facebook, no, dame más, ¿no? Aquí usualmente se hace un cálculo de potencia estadística, es decir, tienes la base y dices, mira, tengo, no sé, 500.000 personas como en este caso. ¿Me alcanzará la potencia estadística para esta prevalencia o esa asociación que quiero encontrar? ¿No? Y intuyo que en este caso ustedes vieron 500.000 y dijeron, esto me alcanza para cualquier cosa que yo quiera, ¿no? Y tal vez por eso es que no han hecho un Claro. cálculo de potencia. Pero claro, el resto de los mortales, humildemente, tenemos que hacer nuestro cálculo de potencia porque trabajamos con muestras muchísimo más pequeñas, ¿no? Y es un Claro. horror que no hagamos nuestro cálculo y al final nos salga algo y simplemente el resultado se deba a que no haya potencia estadística. Entonces, ¿el tamaño de muestra fue el adecuado? Yo diría que sí, ¿no? O sea, es Yo difícil también diría que sí, ¿no? que con 500.000 no lo sea. Es, es, es un poco difícil, ¿no? Aquí tenía una duda Para más estar porque tan... ustedes mencionan que hicieron el RP y creo que también las prevalencias tenían un weight, ¿no? Fueron weighted Sí, con estaban SPY. ponderados. Ponderados, ajá, pero ¿estaban ponderados por qué variable? ¿Por país? Teníamos una región, o sea, dentro de cada país habían regiones en cada país. Ya. Y a cada país le dieron un peso correspondiente a la población Sí, del país, de acuerdo a la región del país también. pero a la población, o sea, al número de personas que habitan en el El país. número, claro. Ujú. Qué interesante. Y fue Por eso que solamente así teníamos más un... gente de Brasil, menos gente de Perú, más gente de repente de México. Brazo. Ya, tiene sentido, tiene sentido. Nos estamos olvidando de los shots y por aquí, no sé qué ha pasado, que quiero ver el chat y no me lo da. Bueno, pero no Ya, por ahí volvemos. estaba preguntando, José, ¿cuál es el denominador de la razón de prevalencias por país? El denominador de la razón de prevalencias por país. El denominador de la razón de prevalencias es una prevalencia sobre otra, ¿no? Ahí no. Eh, País, lo que se ha hecho por país es un weight. ¿Cuál es el claro. término en español? La proporción ponderada. Una ponderación, ¿no? Ujú. Es decir, hasta, ya mira, esta persona como es peruana pesa tanto. Esta persona como es brasileña Claro, pesa tanto. Porque pesa tanto. queremos representar a la población de cada país, ¿no? Que claro, en este caso puede decir, ok, esto tiene sentido, pero igual no es un muestreo representativo, así que es un poquito jalado de los pelos, pero no me parecía tan inadecuado cuando al final queremos dar una conclusión como Latinoamérica, ¿no? O como usuarios de Facebook de Latinoamérica.
como gente que usa Facebook. Ajá, nos estamos olvidando de los shots, ¿verdad? Porque me he hecho recordar. Y llevamos 3 de estos, de los Tenemos ítems. 3 ítems. Ya, sus 3 shots, por favor. Entonces, aquí, sí, también, o sí, mencionaría que sí hay, un tamaño de muestra adecuado. Y ya, antes de pasar está genial la otra pregunta que hace José, ¿no? Dice, el uso de Facebook no es igual en todos los países. ¿Cómo equilibraron ello? ¿Hubo algo que se hizo para equilibrar ello? No, no, no. En líneas generales no. De todas formas, revisamos literatura para ver cuántas personas, digamos, de Latinoamérica usan Facebook. Sí hay un buen número de usuarios, pero no ponderamos, por así decirlo. Sí, es cierto. No va a ser igual el uso de Facebook en Brasil, de repente que en México. Y es importante reflexionar un poquito sobre lo que habíamos visto antes. O sea, ya, los resultados son de los que usan Facebook. Y los que no usan tendrán más No lo sabemos, ¿no? aceptación de la vacuna, ¿sí o no? No sé si habrá algún estudio ya de eso, ¿no? Que haya visto uso de redes sociales y lo cruza con aceptación de la vacuna o con fake news o con algo de eso. No he En encontrado, ¿no? Latinoamérica encontramos algunos estudios, incluso también hay en algunos grupos en específico, por ejemplo, médicos, personal de salud. También hay otras encuestas con una menor cantidad de muestra que también utilizaron redes sociales para llegar hacia las personas. Eh, y sí, de todas formas en Latinoamérica la prevalencia es más alta en comparación a otras regiones, y es interesante porque Latinoamérica tiene un calendario de vacunación más extenso. Uno nace y ya tiene la jeringa ahí encima. Entonces, eh, sí, pues es importante, o sea, es interesante, ¿no? Como si tenemos una política de vacunación más grande, porque desconfían, ¿no? De todas formas, sería interesante ver cuáles son las principales razones por la desconfianza de las vacunas. Por ahí se han descrito, ¿no? En la literatura el tema de eh, los mitos, ¿no? Los fake news, el tema de los chips, después por qué se hizo tan rápido, por qué los funcionarios no se querían vacunar primero. Uf, hay un sinfín de una infodemia, ¿no? Que es lo que ha sucedido en esta pandemia. Justo Patricia pregunta por el Facebook. ¿Podrían comentar un poco más sobre cómo se hizo el muestreo del estudio? Entendí que la pregunta ha sido recolectada solo por Facebook, ajá, ¿cierto? ¿Cómo Sí. eso influye con la representatividad de la población, no? Entonces, volvemos ahí, ¿no? Entiendo que la Mm, encuesta podría ser defendida como representativa de los usuarios de de Facebook, Facebook. por ahí va un poco, y no sabemos muy bien los que no usan Facebook cómo se van a comportar, ¿no? Si es que tienen un comportamiento muy diferente o tienen un comportamiento similar, ¿no? Entonces, ahí hay un salto de fe si queremos Si vamos a asumir eso, ¿no? asumir, ajá, que eso tiene validez externa para todo el país, ¿no? ¿Cómo lo han pensado ustedes? ¿Creen que sí, que los usuarios de Facebook tienen características similares o han preferido tal vez no abordar ese tema? Eh, no lo podemos asumir en sí, si tienen características similares o no, pero los hallazgos son compatibles con lo reportado también en usuarios o sea, en no usuarios de Facebook. Entonces, por ahí podríamos llevar la cosa, ¿no? Ah, interesante, claro. En la discusión comparan con otras encuestas. Me parece que en Ujú. Latinoamérica había una de Colombia o de Brasil. Sí, hay de Brasil. Ajá. Y que encuentra cosas similares, ¿no? Y esta Exacto. sí fue hecha en personas que no usan Facebook. Igual, ¿no? Eso no nos asegura que realmente Claro, a esta ciencia cierta no. cosa sea representativa, ajá. Pero ya, al final vamos a ver cómo está, si la conclusión a dónde se puede extrapolar y cómo, ¿no? Luego, el siguiente ítem es sobre las variables de exposición. Bueno, te dice el ítem la variable de exposición asumiendo que es una. En este caso son varias, ¿no? Son varias.
Dice, la variable de exposición ha sido medida de manera confiable y la mayoría son, bueno, todas son autorreportadas, ¿no? Ujú. Incluso la que tiene que ver con economía, la que tiene que ver incluso Claro, la de género, son, edad, etcétera, etcétera, es ¿no? autorreporte. Eh, que esperamos que Facebook tal vez jale algunas, ¿no? De su base de datos. Eso es lo que no sé, porque Facebook tiene edad, género de las personas. No sé si jaló eso o les pidió otra vez, ¿no? No, es una encuesta, ¿no? A Entonces, todos, al inicio. las personas iban respondiendo de acuerdo a cómo iban avanzando, ¿no? Es una encuesta con varios ítems. eh, y sí, todo fue mediante autorreporte. Por ejemplo, justo mencionaste el tema de seguridad económica y alimentaria. Y si bien existen instrumentos para evaluar ello, es, es un proxy, ¿no? Que no aborda totalmente la variable o toda la dimensión, considerando, por ejemplo, en seguridad alimentaria, ¿no? Calidad y cantidad, ¿no? Entonces, solo aborda cantidad, en este caso. Entonces, sí, bueno, a manera de proxy, ¿no? Porque de todas formas siempre hay que, o bueno, en este caso, en estas encuestas, habría que también considerar el tema de el número de preguntas, ¿no? Entre otras cosas, para no... Claro, es una cuestión más exploratoria en la cual Ujú, no hay una sola variable de exposición y un solo desenlace. Estos son dos claro. desenlaces y un montón de exposiciones, ¿no? Y por lo mismo no puedes medir con mucha rigurosidad cada exposición. Entonces, si me preguntan si, si las exposiciones han sido medidas de manera confiable, muchas de estas, o algunas relativamente confiables como edad, sexo, ¿sí? Claro, Y la otras no tanto, sociológica, ¿no? claro, Claro, la de economía y otras, pues, alimentaria, ¿no? ajá, requerían una encuesta más grande o incluso Ujú, otros métodos más objetivos, ¿no? ujú. Entonces, Más algunos sí, preguntas. algunos no. Yo lo pondría como un poco claro O claro. en el mejor de los casos, ¿no? No es un sí, sí, ¿no? Así que salud para los que no marcaron, o para los que marcaron sí, sobre todo. Luego nos hablan de los desenlaces, ¿no? Que en este caso ya son solamente dos. Y son dos preguntas, ¿no? La primera es una traducción que he hecho más o menos así. Si se te ofrece una vacuna para el COVID hoy, ¿la tomarías? ¿Lo tomarías? Claro. Si dice definitivamente sí o sí, se marca como que sí, ¿no? Sí, está aceptando. Si dice probablemente no o definitivamente no, es que no, ¿no? Ujú. Entonces, ¿cuál es el gol estándar, ¿no? Para evaluar aceptación de Aceptación. la vacunación. Los, todos los estudios que he visto más o menos lo han resumido a una pregunta, ¿no? Pero no sé si hay alguna escala validada, hay algo de eso. No sé si has leído algo. Bueno, de hecho, debería haber. Con respecto a la intención de vacunarse como un gol estándar, eh, como aceptación de vacunas, sí podría haber un cuestionario. Pero ahora la pregunta fue bien puntual, ¿no? Intención de vacunarse. Eh, en el momento, ¿no? Justo que sería interpretable para ese periodo, que nosotros lo consideramos porque la mayoría de países o ya había anunciado que iban a llegar vacunas o ya estaban vacunando. Entonces, eh, queda ahí todavía abierta la brecha de poder explorarlo de forma eh, ver hasta ahora. Ujú. Sí, pero de hecho no me parece una mala forma de recolectar esta variable mediante una Claro, pregunta puntual, ¿no? una sola pregunta, ¿no? ¿Cuál sería el gol estándar? Que te acepte la vacuna finalmente, ¿no? Cosa que no podías hacer ahí, ¿no? Entonces, esta primera me parece una pregunta directa, clara, aunque claro, sería interesante si es que se hubiera hecho algún estudio de validación, ¿no? De test Validación. retest, por lo menos, ¿no? Para ver si es que es una pregunta consistente en el tiempo o algo de eso. Ujú. Y la otra es sobre el miedo a los efectos adversos, ¿no? Que la pregunta es más o menos así. ¿Qué tan preocupado estás de experimentar efectos adversos de la vacuna para COVID-19? Si respondía muy preocupado, moderadamente preocupado o incluso algo preocupado, se contaba como que sí había preocupación. Si respondía que no estaba preocupado, pues como que no, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Me parece una pregunta bastante directa.
No sé si ustedes han examinado o han visto alguna falencia de estas preguntas. Hay una pregunta en el chat también. ¿Qué diferencia habría entre el definitivamente sí y el sí? Seguridad de personas, ¿es correcto usarlo de forma dicotómica? Ajá, ajá. Bueno, aquí, o sea, por ejemplo, ¿no? Definitivamente sí, sí. Hay un tema de magnitud, ¿no? O sea, sí, pero acá lo que queremos ver es la ausencia en sí, ¿no? La ausencia de la intención o la intención en sí. Si bien no se puede estratificar, eh, agruparlo de a dos, de todas formas, en mi opinión, ¿no? Comparten la misma característica, la misma intención, de tener la intención de vacunarse. Y eso es lo que nosotros estábamos explorando. Así Claro, que, ahora, lo otro es ya estuve cómo ahí. lo modelas como ordinal, ¿no? Claro, igual eso implica un análisis un poco distinto, ¿no? Claro, sí, se ha visto, bueno, ¿es posible modelar un outcome Crear otro ordinal? Sí, modelo. posible. Se usa, por ejemplo, el odds ratio Sí, sí ordinal, es ¿no? O posible. ordinal, Sí es posible. pero es horrible porque uno, el OR se hace mucho más Claro, difícil de interpretar lo error ordinal. y dos, requiere supuestos que casi nunca se cumplen. Así que es por eso que lo más eh, factible usualmente es dicotomizar. Lo dicotomiza, ¿no? Sí, y eso es lo que van a ver siempre, ¿no? Tienen algo ordinal o numérico, se dicotomiza. Es lo más factible, es lo más simple y es lo más entendible también para el público mayormente. Sí, claro, hay que ver también la interpretación, ¿no? Ujú. No sé si hay alguna otra pregunta. Ya saben que pueden ir dejando sus preguntas por el chat, ya sea del Facebook o del Zoom. Entonces, aquí yo le pondría que un sí, o sea, los outcomes han sido medidos de una manera relativamente confiable. Medidos adecuadamente. La siguiente es sobre los potenciales confusores. Si se controló adecuadamente por potenciales confusores, este es un estudio que ha usado un análisis ajustado, ¿no? Un análisis multivariado de Poisson para modelar razones de prevalencia, ¿no? Y este ítem se refiere básicamente a, oye, ¿tu control por confusores fue el adecuado o no? Y de hecho es una cuestión rara porque cuando como evalúas factores asociados, cuando haces eso, pues metes todo, ¿no? Todas las variables, y intuyes que cada uno es confusor de todas las demás, ¿no? Es también como que una forma de no perder mucho tiempo modelando cada una por separado, ¿sí? Pero claro, puede que justo para una las otras variables no sean necesariamente sus confusores, ¿no? Confusores. Ajá. Ahora, como que el gol estándar para ajustar o para controlar por confusores sería una emulación de un ensayo clínico, ¿no? Con propensity score. Que, claro, se hace para una asociación, ¿no? No Una, para todo un pero conjunto. tantas. Sí, pues, ¿qué otra posibilidad podría haber? A ver, reflexionando. Aparte de hacer un análisis ajustado o un propensity score. eh, bueno, para tantas variables es un poco yuca, ¿no? Sí, en ese caso optamos por un modelo estadístico, considerando el criterio en el modelo crudo. Claro. ¿Y crees que quedó algo de confusión residual para algunas de las asociaciones? Eh, sí, de hecho que sí. En las limitaciones también lo colocamos, ¿no? Van a haber variables que no fueron medidas, por ejemplo, el tema del nivel educativo. Sí, El pues, ¿no? tema del nivel educativo es bien importante, pero no pudimos contar con él. Va a afectar de todas formas en intención de vacunación y, bueno, se ha visto, ¿no? En temas de contagios, el tema del uso de mascarillas, el tema
de pegarse mucho, ¿no? A las estrategias de mitigación, entre otras, ¿no? Ujú. Sí, faltarían algunas covariables, ¿no? Ujú, Entonces, y por aquí no es que haya habido un análisis, digamos, libre de confusores para cada una de las mm, covariables, ¿no? mm. De hecho, es algo esperable por ser un estudio exploratorio de factores asociados, ¿no? O Entonces sea, sería un poco claro porque no sabemos cómo estas variables que han faltado pueden influir, ¿no? Eh, Víctor siguió comentando, mencionaba que a él le parecía mejor ponerlo en tres categorías, ¿no? En sí, en duda y en no, y meterle full che cuadrado si es que no podías modelarlo, ¿no? Claro, lo malo de chi cuadrado, que es lo que hacen, por ejemplo, aquí, ¿no? En la tabla 3 solamente hay un valor P, es que no controlas por confusores, ¿no? Entonces este valor P es un valor crudo. En cambio, en la tabla ya 4 pues hace los modelos crudos y los ajustados que ya controlan por confusores, ¿no? Y esto ya es modelar, ¿no? Y al modelar, pues sí, meter un outcome que sea categórico de varias categorías, ordinal o no, es bien sí, sí. complejo, ¿no? Entonces, es por eso que aquí sí, sí tiene sentido que lo dicotomicen y que lo modelen como dicotómico. Sí, un tema de interpretación y de comodidad, ¿no? También. Ujú. Chévere. A ver, proseguimos entonces. Salud, pues por esta. Salud por el ajuste estadístico y Por el ajuste. por Fisher y todos los estadísticos que han cambiado luego de él para crear esos modelos ¿Qué usamos? en base al positivismo de Popper. Ok, la siguiente es, ¿tiene sentido que la variable exposición pueda causar el desenlace? Y esto es algo propio de los estudios que son cross-sectional, los transversales, porque no sabes cuál causó cuál, ¿no? No hay una temporalidad fija, ¿no? Como si en una corte, ¿no? Primero mide la exposición, sigue Y durante después un el tiempo y luego desenlace. mide el desenlace, ¿no? Aquí en cambio no, aquí no sabes cuál causó cuál, ¿no? Y pues a ver, vemos algunas asociaciones, ¿no? Por ejemplo, una de las más llamativas y de las más fuertes es esta de inseguridad alimentaria, creo, ¿no? Ujú. Entonces, tú tienes una variable tipo, esta de aquí, no, perdón, inseguridad alimentaria, por ejemplo, ¿no? Ok, entonces tú tienes una variable que es inseguridad alimentaria y tienes Ujú. otra que es esta, que es Ya. miedo a los efectos adversos, ¿no? Te das cuenta que los que sí tienen inseguridad alimentaria, o sea, que tienen miedo de que al día siguiente no puedan llevarse un plato a la mesa, ¿no? Tienen más prevalencia de inseguridad, de miedo Miedo. a efectos adversos, ¿no? Por ejemplo. Pero este no lo has incluido en el ajustado, ¿no? Allá. Vayamos con otro que sí lo has incluido. Uy, Sí, y lo acá es sacamos raro, ¿no? por... No, sacamos... Ahí dice B, a ver, ¿qué dice la Metimos B? inseguridad económica. Colinealidad con inseguridad Ujú. económica. Claro, había colinealidad, o sea que las dos variables eran muy parecidas entre Eran sí. muy Y parecidas. si metías Sí, ambas al modelo, el modelo explotaba. Así que es colapsada. tenían que sacar una. Ya, entonces sacaron esa y metieron la otra, ¿no? La que era, Inseguridad económica. ya veamos con inseguridad económica, ¿no? Igual, ¿no? Tienes este RP, los que tienen inseguridad económica tienen más miedo a los efectos adversos, Ujú. ¿no? Y ya, y uno dice, ok, ¿cuál fue la causa y cuál fue el efecto? El La efecto. inseguridad económica causó el miedo, o O al revés, el miedo el miedo causó la causó... inseguridad. Claro. Tiene sentido que sea lo primero, ¿no? Que la inseguridad económica es algo Comparación que a... viene no de ahora, ¿no? Sino de los últimos meses, años de esta persona. Y el miedo, se lo preguntas para hoy, ¿no? Para ahora mismo, Claro, ¿tienes miedo? por el momento de la encuesta. Claro, ajá. Entonces, por temporalidad, la inseguridad viene antes del miedo. Y así casi con todas las variables, ¿no? Porque tus outcomes son del momento de la encuesta y todas las otras variables son variables previas, ¿no? Previos. Inseguridad económica, dónde vive, su género, su edad.
son cosas que vienen de antes, ¿no? Preexisten. Ajá. Entonces, tiene sentido para muchas de las variables que sí, ¿no? Que esas sean las causas, las independientes, y las dependientes sean las consecuencias, ¿no? Que son estas dos. Intención de vacunarse y Y miedo miedo de a efectos. efectos adversos. Sí, a mí me parece. ¿Con cuál tal vez no? Algo que también sea como que de ahora, ¿no? Los síntomas. Los síntomas, pero el miedo no creo que te produzca síntomas, ¿no? No, claro, no, no. ¿Qué más? Inseguridad económica, el miedo, depresión, ansiedad, Depresión, ansiedad también, ¿no? Pero el miedo te produce la ansiedad, la por ahí puede ser, depresión, ¿no? puede ser, Por ¿no? ejemplo, Claro. El miedo, ¿no? Porque la intención de vacunarse o me, me quiero vacunar, pero no tengo la vacuna. sí, pues. El miedo puede ser, porque puede que ya Ujú. le hayan dicho, oye, te vas a vacunar, ¿no? Y como tiene este miedo de efectos adversos, porque he escuchado algún fake news o algo, comienza a estar ansioso, ¿no? A decir, pucha, cuando venga la vacuna me van a querer obligar y yo no quiero porque tengo miedo, ¿no? Con ansiedad O tal vez trabajar, ¿no? claro, sí, ¿no? Que esto es importante porque muchos de los estudios, salud, salud, perdón por no dejarte, Es interesante. muchos de los estudios transversales tienen ese error, ¿no? Que miden dos variables, por ejemplo, depresión y ansiedad. Y dicen, entonces la depresión causó ansiedad, porque están asociados. Pero Pero no, pueden puede estar que la ahí. ansiedad haya causado depresión, ¿no? Ujú. Y así, o sea, no sabes cuál es, a menos que tengas una cuestión lógica como esta, ¿no? Como que, mira, sabemos que la inseguridad alimentaria es de antes y el miedo es de ahora. Entonces, aquí, yo diría que sí, para la mayoría sí tiene sentido que una variable sea esté antes Sí, que la otra, ¿no? Salud por los estudios transversales y por falta transversales. de prioridad. Dos. Sí. Por Ahí sí último, fue ver que con tiene palo. proceso. Sí, no, todo el mundo marcó que sí, pero nos faltó Pero preguntar ¿cuál, no? cuáles, ¿no? Así que si alguien ha marcado acá sí, por favor, sean libres de usar los chats De para decirlo. decirnos más o menos por dónde ha ido, ¿no? Porque esto es una cuestión bien libre, ¿no? Cosas básicas que se ven aquí, por ejemplo, los conflictos de interés, ¿no? Que me parece que no reporta ninguno. ¿O sí? No, no, ninguno. El protocolo también, si es que ha habido alguna desviación de protocolo, no lo reportan en los métodos, pero no sé Mm, si hubo alguna. no, o sea, en temas de Nada, protocolo, no. no sé si hubo protocolo. No, no, no. O sea, de hecho, ahí lo mencionamos, ¿no? Que hicimos un análisis secundario. En este caso, no teníamos ningún indicador. Sí, hubiera sido bueno, de todas formas, lo ideal, ¿no? Hacer un protocolo. Ajá, y este es un tema bien interesante, ¿no? Uno, la cuestión ética. Mencionan que no han pasado por un comité de ética porque es un análisis Ujú. secundario. Secundario, Entonces, claro. ¿en qué casos un análisis, alguien que está haciendo un análisis secundario puede decidir no pasar por un comité de ética? Entiendo que cuando es una base de datos libre, ¿no? Que no tiene datos de los pacientes o de las personas. Ver el tema del balance riesgo-beneficio, ¿no? De la confidencialidad. Claro, entonces si alguien, por ejemplo, está usando ENDES, ¿Mm? tampoco sería necesario que pase por un comité de ética. Bueno, o sea, exactamente como que necesario. Bueno, muchas veces en la práctica no se realiza, ¿no? Es una base libre, se realiza directamente el análisis que se tiene ahí al alcance y se publica, ¿no? Pero idealmente sí se debería realizar un protocolo para todo estudio, para de todas formas ahí tener parametrado, ¿no? Que es lo que tenemos pensado realizar. Claro, el riesgo, o sea, ya, más allá de la parte ética, que sí es cierto que, eh, digamos, los principios de ética te dicen, no, si es una base libre, ya, ok, podrías no pasar por un comité de ética, es Ujú. cierto, va por ahí.
Sin embargo, es bueno tener todo escrito, porque si no se puede caer en un phishing, ¿no? En esto que hacen varios, que es decir, oye, ya mira, voy a cruzar todo contra todo, y lo que me salga significativo lo voy a publicar. Algo me va a salir, claro. Y siempre sale algo, ¿no? Claro, sí. Si tienes Uno de cada 30.000 20, ¿no? personas, todavía con más Con probabilidad. más razón, ¿no? Ajá. Por ahí preguntaba Víctor, si se usa una base de datos de un hospital y todos son anónimos por X razones, porque se usó en otro trabajo de investigación, o sea, es una base secundaria que ya se ha usado en otro trabajo de investigación. Sí requiere un comité de ética, donde no requieres cuando es una base pública. Si esta base ha sido hecha para otro trabajo de investigación, está regida por el comité de ética que aprobó ese primer estudio, pues sí, necesitas otro comité de ética para aprobar este segundo estudio, ¿no? Porque no es una base pública. Ahora, si ellos, para este primer estudio, le dicen al comité de ética, esta base va a ser pública, y la publican de una manera oficial, ahí sí probablemente Se no vaya podría. a ser necesario Ujú. un comité de ética. O sea, hablamos de la necesidad como que sea una regla, ¿no? Como que no es una regla, pero de que es deseable, sí es deseable. Sí va por ahí, ¿no? Sí, ahora, solo para acotar, ¿no? El tema del phishing, o sea, sí, pues es importante, de todas formas, siempre mencionarlo, pero siempre debe de haber mucha lógica, ¿no? En lo que nosotros queremos cruzar, eso como una buena práctica, ¿no? No es, digamos, cruzar cualquier cosa por cruzar, ¿no? Sino, de todas formas, siempre, o no, de todas formas, no, o sea, siempre, ¿no? Tener coherencia en lo que queremos cruzar y nosotros seleccionar o ya tener establecidas, ¿no? Las variables que a priori, tras hacer una revisión bibliográfica, nosotros consideramos más relevantes. Claro, sí, sí, o sea, si no tienes el protocolo, por lo menos tienes que tener tu análisis estadístico, o sea, tu plan de Ujú. análisis estadístico escrito. Eso sí es básico, porque si no, Obviamente, ¿no? Sí, claro. eh, Si no vuelas. sí, vuelas y la tentación es fuerte, ¿no? Esto de, uy, y si Ujú. hago este Claro, subanálisis y certifico por claro, sexo, claro, no sé, ya. claro. Claro que eso se ha Y, visto bastante, ¿no? En temas de, ahora, ¿no? Ensayos clínicos, temas de medicamentos, ¿no? ujú, sí, sí, sí. Y claro, que la lección no sea esa, ¿no? Que no se vayan con la idea de decir, entonces no protocolo cuando estoy analizando estas bases, ¿no? No. Lo ideal es que sí lo hagan, ¿no? Sí, Pero no es algo absolutamente necesario, ¿no? Y ya si tienes la expertise de Diego, ya, bueno, que ha hecho 20 protocolos sobre análisis de endes y otras bases secundarias, búsquenlo por PubMed, si no, con su nombre, pues ya, ¿no? Como que ya tiene todo en la cabeza, ¿no? Pero pues, si no, mejor háganlo, definitivamente, es mucho mejor. Y no sé en qué otros sesgos han estado pensando cuando han respondido que sí. Algo que sí quería resaltar, más como un sesgo, es como un tipo de error tipo 2, es que para algunas de las variables el RP salía estadísticamente significativo, pero por muy poco, ¿no? claro, Por claro. ejemplo, el de sexo, ¿no? Ujú. Sexo aquí para efectos adversos, para miedo a los efectos adversos con sexo, que son estos, ¿no? Salía 1.07 y 1.04. Ujú. ¿Y esto qué significa? Que si los varones tenían, no sé, 50% de prevalencia de tener este miedo, las mujeres tenían las mujeres tenían el 1.07 de eso. O sea, no era 50, sino 50 por 1.07, que sería 53, 53, 50, 52, ¿no? claro, 58. 53.5, perdón, 53.5. Por ciento, ¿no? Entonces, ok, los Ujú. varones tienen 50% de prevalencia, las mujeres tienen 53.5%. Es una diferencia estadísticamente significativa, sí, porque el tamaño de muestra te permite Ujú. encontrar Claro. esa diferencia, y que probablemente sí sea real esa diferencia. Ujú. Pero es una diferencia relevante en términos de salud pública. Por ejemplo, o sea, justo como para dar otro ejemplo, ¿no? A propósito de tu comentario.
El tema, ¿qué pasa si yo estoy viendo no sé, diabetina versus metformina y veo que las diferencias de media de glucosa, pues es estadísticamente significativa, ¿no? Una tiene 82 de media y la otra tiene 80, ¿no? Pero la diabetina cuesta 4 veces más, ¿no? Y entonces, ¿puedo hablar de diferencias estadísticamente significativas con medias de glucosa? Bueno, incluso, o sea, más aún, ¿no? Cuando estoy hablando de variables numéricas, pues es más fácil, pero ahora, ¿valdría la pena realmente darle nuevo medicamento considerando que puede, o sea, digamos, no tiene más efectos adversos, cuesta más y la diferencia no es clínicamente relevante, ¿no? Entonces, igual, en este mismo aspecto, si hablamos de temas de salud pública, pues, claro, o sea, el RP es pequeño como para poder considerarlo relevante en ese aspecto. Eh, y de todas formas, por ejemplo, ¿no? En el tema de la edad, igual, ¿no? Es algo que podemos ver, pero vamos viendo, por ejemplo, una tendencia, por así decirlo, ¿no? Va aumentando el tema de la magnitud. Y bueno, en este caso optamos por, de todas formas, interpretarlo, pero interpretarlo con la coherencia y con las pinzas, ¿no? Del caso, por la muestra y por la, Claro. no de la asociación. Aquí sabes lo que he visto que han hecho varios. Bueno, uno, hay métodos estadísticos para penalizar el valor P, ¿no? Dicen, ah, mira, si Ya tienes una base de datos muy grande, penaliza el valor P para que penalizas no te el P. salga estadísticamente significativo con cualquier cosa. Porque si tienes una base de datos muy grande, eh, casi cualquier cosa te puede salir estadísticamente significativo, ¿no? Porque recordemos que la significancia tiene que ver con el tamaño de la muestra. O si tienes Y muy el otro, un poco de señales, ¿no? claro, también. Y el otro, lo otro que he visto en los ensayos clínicos sobre todo, es que dicen, ya, yo voy a priori ponerme como una diferencia mínima clínicamente relevante. Por ejemplo, que sea, no sé, Bueno, 8%. Y dices, ah, ok, 8, si es que un grupo tiene 50% de prevalencia y el otro tiene 58%, recién lo considero como clínicamente relevante, ¿no? relevante. Si es Sí, 50 versus 55, no pasa el 8, ¿no? Así sea estadísticamente significativo, no lo voy a considerar ponen un como una corte. diferencia clínicamente relevante, no lo voy a, pues claro, no me va a importar, ¿no? Ujú. Entonces, eso es otra estrategia que usan cuando tienen un tamaño de muestra muy, muy grande, ¿no? Para que no les salga todo significativo. Y sí, ¿no? Tiene algún sentido, ¿no? Para tal vez no irnos por las ramas, porque a veces alguno interpreta, ah, esto fue estadísticamente significativo, y lo discuten, ¿no? Ah, que esto que sí, que las mujeres pueden ser por esto, y mejor hay que enfocarnos en las mujeres, ¿no? Pero al Ujú. final, tal vez esta diferencia no era tan grande como para realmente dar alguna conclusión sólida al respecto. Claro, sí, Como, ese es un punto, ¿no? Un buen punto. como sí hay en otros, ¿no? Por ejemplo, aquí, Claro, ese por ejemplo, leí 1.21, ¿no? 1 ya, ahí sí, ¿no? 20% más, ya, ok. O 1 punto, por aquí hay otro, 28, bueno, este también, ¿no? De Cleveland Eagles con todo. O 1.44, ¿no? Cosas así, ¿no? Pero claro, hay otros que son 1.01, 0.95, perdón, 0.97. Sí. Entonces, ahí sí veía, más que un sesgo, es una cuestión de intentar explicar Interpretar, las ¿no? asociaciones Ujú, en su real dimensión, ¿no? ujú. Que no es que por ser estadísticamente significativo significa que realmente hay una diferencia clínicamente relevante que nos vaya a tomar o que nos lleve a tomar conclusiones, ¿no? Eso siempre, sí, justo como lo has mencionado, ¿no? Siempre tiene que verse con pinzas, ¿no? Y tratar de aterrizar, ¿no? El hallazgo y darle la relevancia, ¿no? La discusión que amerita, no inflar cosas, ¿no? Ujú. ¿Tú has identificado algún otro sesgo o algo más sobre este estudio? El tema de confusión residual, de todas formas, el tema de la representatividad, ¿no? Eh, que, o sea, podría ser representativo a nivel de usuarios de Facebook, pero de todas formas tenemos un grupo ahí fuera que
que no conocemos. Por otro lado, no. Bueno, y las variables, ¿no? Que en algunos casos fue lo más idóneo, ¿no? Pero en otros no. Son las covariables, ¿no? Las variables o las variables independientes. Y ahora, ya, a ver, voy a proyectar más o menos la conclusión, ¿no? Para ya ir terminando. Que claro, esto no nos dice en suma si el estudio, digamos, está bien o no, ¿no? Simplemente los sesgos nos permiten interpretar mejor los resultados, ¿no? Llega un punto en el que sí, ¿no? Hay algunos estudios con tantos sesgos que ya los resultados no nos sirven de mucho, ¿no? Pero mayormente sí, la idea es interpretar bien para qué nos sirven y en qué nos sirven, ¿no? Entonces, a ver, tenemos sí estos sesgos, pero la pregunta aquí va por dos lados. Uno, ¿se pudo haber hecho algo para disminuir estos sesgos, para mejorar tal vez la confianza en los resultados? Y dos, realmente, ¿qué tanto confiamos, ¿no? En esos resultados, ¿no? En lo primero, ¿qué te parece? ¿Se pudo haber hecho algo para, sobre todo en los ítems rojos y amarillos, ¿no? Para mejorar la representatividad, la tasa de respuesta, o sea, ya teniendo en cuenta que ustedes están analizando una base secundaria, ¿no? Muchas de esas cosas no son controladas por ustedes, ¿no? No, claro. O sea, ya están medidas, ¿no? Y esa es una de las limitaciones de trabajar con una base secundaria, ¿no? Ya están las mediciones hechas, entonces uno de todas formas tiene que lidiar con esos temas, esas limitaciones. Claro, ya tú no puedes cambiar la muestra, la tasa de Claro. respuesta, La las forma de preguntas. medirse, ¿no? eh, el- Tampoco las variables confusoras que no están, ¿no? Si no están, pues no están, no puedes ajustar por ellas por más que Están, quieras. Entonces, claro. muchas veces son cosas que no se pueden cambiar, ¿no? No se puede volver a medir, ¿no? En este caso, ¿no? Ya están medidas. Claro. Entonces, Ujú. eh, tal vez hacer un pequeño estudio piloto por ahí, comparando gente que usa Facebook con gente que no usa Facebook, ¿no? Como para ya darle ese último toque, ¿no? Pero ya sería otro estudio extra, ¿no? Otro estudio. Claro. Ujú. Y por último, pues, es eso entonces, ¿qué tanto confiamos en los resultados, ¿no? El primer resultado es sobre la parte descriptiva, ¿no? Ujú. Creo que 80% tenía miedo y 70%, esto creo que tengo, 80-80 fue. 80-80. Sí, 80-80. Bueno, o sea, 80 y 81, más o menos. Ah, sí, ¿no? 81, 80% Ujú. tenía eh, intención de vacunarse y miedo a efectos adversos 81%, ¿no? Ujú. Entonces, ¿será algo representativo de habitantes de Latinoamérica? No sabemos bien. De usuarios de Facebook, Sí. pareciera que sí, ¿no? Estaba más o Pareciera que sí, menos ¿no? bien medido, ajá, no, no hay algo que nos haga sospechar de un sesgo grande para eso puntualmente, ¿no? Ujú. Y en cuanto a las asociaciones, sí hay una cuestión, ¿no? De que en las asociaciones sí, algunas de esas asociaciones sí son bastante pequeñas, ¿no? Por ejemplo, la de mujeres, ¿no? Claro. Mujeres tenían menor probabilidad de intención de vacunarse, sí, ¿no? Pero es poquito menos, ¿no? Entonces, claro, eso es lo que hay que entender ya luego de ver los sesgos, ¿no? Entender Claro. realmente cuáles son los Después factores del... realmente asociados y los que están por un poquito. Pues genial. Bueno, con eso hemos acabado la parte de riesgo, de sesgo. Sí, se nos ha hecho bastante tarde, así que vamos a ir tomando de una vez, creo. Pero no quería terminar sin hacerte algunas preguntas, ¿no? Había varias, pero bueno, estas tres creo que son unas de las más interesantes que nos tenía duda, ¿no? ¿Cuál fue la parte más pesada del estudio? ¿Cuál fue la parte más eh, divertida o más entretenida o más interesante? ¿Y cuántas veces te rechazaron ese estudio antes de publicarlo?
Eh, ¿Cuál fue la parte más pesada? Quizás armar las tablas, porque estaban bastante largas. Para armar los mapas, bueno, yo no armé los mapas, ¿no? Pero hay tablas suplementarias, y en base a las tablas suplementarias se armaron los mapas. Yo hice el análisis, eh, y bueno, por el volumen de personas, la parte más pesada y la parte más divertida, ¿no? Se me colgaba el stat a veces, pero No sé si es divertido, en sí, debe ser frustrante, ¿eh? se me colgaba el stat. Demoraba bastante en calcular las proporciones, o incluso los modelos de regresión. Y, y sí, pues, ¿no? Eso fue pesadito. También divertido, ¿no? Nunca se me había colgado el stata, pero, pero Ah, sí, ya. ¿Te refieres a hacer este análisis con eso que ya es claro, Big claro, Data, ¿no? claro, claro. Pujaba mi stata. Sí, pues, un computador fuerte, con un Sí, sí, pues sí, microprocesador sí, fuerte, sí. Sí, pues un sí, stack sí, sí. original. Con más RAM. Claro, sí, sí. De hecho, cuando trabajas ya con Big Data, Claro, hay claro. computadores especiales para eso, ¿no? Que tienes que ir porque con tu laptop, con tu por más de última generación que sea, no te va a correr, ¿no? Sí, qué vaina. ¿Y cuántas veces te rechazaron el artículo? No, este artículo felizmente no lo rechazaron, ¿no? ¿No? ¿A la primera? No, sí, a la primera. Ah, ok. ¿Y cuál es tu récord de rechazos de artículos? ¿Sí? ¿Un número? Ah, hay uno que aún no se publica. Que, que sí, sí, hay uno que aún no se publica. Que ya va a cuántos rechazos. Y va por lo menos más de 5. Pero nos daban comentarios y eh, nos volvíamos a revisarlo, ¿no? Añadíamos los comentarios. Pero ahorita está en pares, por ejemplo. Ah, pero recién 5. Sí, sí, pues sí. Ah, En mi algún récord momento. estaba por 12, creo, o más. Creo que hay un artículo que le perdí la cuenta a los 10 y ya, bueno, cuando me di cuenta estaba en más de 10. Creo que Sí, a sí, la broma sí, sí, sí sucede, ¿eh? Eso sí es verdad, sí, sí sucede. Sí sucede. sí, sí, también es una cuestión, o sea, nos sucede a todos, ¿no? Así que no se Sí, desanimen si su artículo sale rechazado la primera, la segunda, la tercera. sí, claro, sí, 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 eso sí sucede, ¿no? Incluso con algunos chicos de tesis, igual, ¿no? A veces se frustran, ¿no? Porque decían, no, nos han rechazado el artículo. Y dicen, ya, pero chicos, ahí tenemos una lista de 5 revistas, ¿no? Ya, hay que seguir con la siguiente, ¿no? Entonces, así, ¿no? El tema es no frustrarse, ¿no? A veces te pueden rechazar una Q3, ¿no? Y o sea, es raro, ¿no? Ya, pero una Q3 puede entrar en una Q1, ¿no? Es a veces, depende con qué ojos lo vean, ¿no? A veces tu tema puede ser muy específico y de repente no hay muchas revistas para tu tema o elegiste mal tu revista simplemente, ¿no? El artículo no era Sí, tanto. a veces es tu culpa, a veces no eres tú. Eliana, ¿tienes alguna pregunta para nuestro amigo panelista invitado? Eh, Tengo una dinámica para nuestro primer invitado. Ya, dale. Tenemos un par de minutos, creo, antes de que nos voten de las cabinas. Así que dale. No, no sé si puedo compartir. Entiendo que sí, pero a ver si no. Sí, sí, está como confirmando. Sí, pero a ver, ¿sí se puede ver la pantalla? Sí. Bueno, nuestro invitado va a tener 3 oportunidades de girar la ruleta. Si decide no responder una pregunta, pues shot, haber bebido en mano. Si, si decide responderla, pues normal. Si le toca una pregunta repetida, porque Álvaro también ya hizo 3 preguntas, shot, entonces aumenta las probabilidades de shot. Y van a ser 3 veces. Veamos cómo va el día hoy, la suerte para Diego.
Una expo científica, sí, claro que sí, de hecho, de todas formas, desde comentarios, ¿no? Ahora, ¿qué es lo más extraño que me han dicho? Bueno, estudiante, ¿no? En algún momento me dijeron, anda, conversa con tu asesor, ¿no? O sea, pero eso fue lo más rochoso quizás, ¿no? Pero igual me fue bien, ¿no? O sea, por ahí de repente hubo una mano negra, pero bueno. Es típico, Vamos. ¿no? ¿Quién es tu asesora? Claro. ¿Quién es tu asesor? No, bueno, ahí está, ¿no? Puedes leerlo. Pero sí, sí, sí sucede, ¿ah? Sí, sí sucede. No es lo ideal. Bien, va invicto, Diego. Mm, Uy, no es lo mismo, espera. Voy es, a, es lo mismo. voy a quitar. Ya, eso lo voy a quitar. Chun, 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 Ya. chun. O salud, mientras tanto. Uy, no, ya, dijimos que si tocaba una pregunta repetida, yo. Ya te hicieron esta pregunta. ¿Todavía tienes, verdad? Hay una pregunta en el chat también, pero de nuevo. Tercera. Ya, esa ya se quitó. No, ya se quitó. Ahora ya se quitó. Esa también te la hizo Álvaro. Yo. Pero si el público quiere dos giros más, normal. Shot. Queremos saber. Dale. Si Diego es amigo, queremos saber. Ay, la mayoría A dice ver, shot. ¿qué cosa? ¿Qué quieren que les responda? Pues, ¿no? A ver, para que no sea... ¿Has ido a algún evento científico por el evento sociocultural y el viaje? Bueno, sí, no, ¿no? O sea, eh, no, sí, no. O sea, de todas formas, eh, también están los amigos, ¿no? Compartir con los amigos, ¿no? Ya de ponente, ¿no? O de jurado. A veces eventos es en los pocos momentos en el que los reúnes a todos, ¿no? Entonces es como juntar las gemas del infinito, ¿no? Ya Y ya los no hay tienes a mucho, ¿no? todos ahí, puedes destruir el mundo. Claro, antes eso eran los SN, pues, ¿no? Íbamos todos, Claro, estudiantes, médicos, nos reuníamos, ideas de investigación, grupos de claro. colaboración nacional, internacional. Había gente que, o sea, tú no conoces a nadie, y llegabas y a los 2 días ya conocías a todo el mundo, ¿no? Te imbuía a toda esta gente que luego sabías que iba a verla en otros lugares, en otros puestos, ¿no? Ya como profesional también, pues, ¿no? Ibas y estaban todos los otros profesionales que tenían sus propios centros de investigación, todo, ¿no? Podías Investigación, ¿no? conversar. Resultaban cosas muy fructíferas que ahora, lamentablemente, es un poco más difícil de lograr. Hay también una pregunta en el chat, nos dice buenas noches. Si el artículo fue aceptado el 7 de abril, ¿por qué en los datos iniciales de la introducción se mencionan los datos mundiales hasta el 12 de abril? Ya. ¿No habéis dado cuenta? Eso Hizo fue mal, por ¿no? un tema de tema editorial. Lo aceptaron. De todas formas, en los comentarios por pares nos hicieron esa observación y al momento de la prueba de imprenta, decidimos ampliar la cifra, ¿no? Para darle más actualidad, ¿no? Pero eso, ¿no? Es lo único. Interesante. Oye, pero qué chévere que estén leyendo las fechas de aceptación. Creo que se han quedado con esto de ir buscando revistas predadoras y fácil por eso, ¿no? Dice, Un recibido mes de 9 revisión de por par. marzo, recibido en la versión revisada el 6 de abril y aceptado 7 de abril. Ah, claro. Y lo enviamos creo que inicios de marzo, puede ser. Sí, Sí, ahí dice enviado 9 de marzo. 9 de marzo.
Ujú. Igual salen más o menos rápidos, ¿no? Qué bueno, ahora se han acelerado varias revistas, sobre todo para los papers COVID. Ah, pero Exacto, mándale exacto. algo que no sea COVID, te demoran la vida. Es de morón. Y más aún, o sea, COVID y tipo vacunas, sí, o sea, se ponen más moscas incluso con los revisores, ¿no? Que sí, también fue un tema, fue un tema interesante, ¿no? De revisión por paro, y por algunas cositas. Ah, sí, no, de ahí tenemos que conversar tal vez otro día de esas cosas. Bueno, creo que, no sé, Eliana, ¿eso fue lo Ya. último? No, no. Le faltan dos. Uno de Yapa. ¿O qué fue? Pero ya no hay más. Los investigadores beben mucho. ¿Será requisito? Menciona al investigador que más bebe de tu círculo de amigos. Si es requisito O toma. ser borracho para ser epidemiólogo, ¿no? Es requisito ser borracho para ser epidemiólogo, ¿no? Y esta Sí pregunta es frecuente, toman, ¿ah? sí, la pregunta es frecuente, ¿ah? No es como que, no es, o sea, no, pues no, no es requisito, no, jamás, ¿no? Pero si beben mucho, yo diría que un promedio, ¿ah? Un promedio. De todas formas he conocido, o sea, profesionales en otras áreas, ¿no? Cirujanos, ¿no? Traumatólogos. Ellos también son de tomar muchos patólogos también. Entonces, sin maletearlo. Pero, Creo. sí, 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 claro. Bueno, Me que esto tuvo nombre. Sí. para salvaguardar Para la salvaguardar identidad, mi ya tomo bien. integridad, ¿no? Pero ahí menciona al investigador que más bebe. Que fue. Eh, en realidad es un poco difícil, ¿no? Elegir a uno, quizás, pero sí, sí, sí. Ahí Hay mucha competencia. hay competencia, ¿no? Bien, llegamos a la última, la última. Es un nidito. Show de despedida. Bueno, Bueno, los que todavía nos están acompañando, por favor, si pueden, prendan su cámara para un último brindis. Gracias por quedarse más bien hasta esta hora. Dios mío, sí que nos hemos extendido hoy día. por la fotito. Y los que están por el Facebook, pues igual pueden dejar su foto y luego hacemos Eso algún de la collage. evidencia, ¿no? Sí, pues bien, bien particular el nombre, Álvaro. Sí, ¿no? Parece que esto es agua, pero no, esto es anisado. Ya, bueno, si no quieren perder la dignidad prendiendo su cámara, pues, no sé. Si pueden, prendan. Ahí está Flor. Hola, Flor. Tercera. Ay, Genial. Hoy está Marco. ¿Qué tal, Marco? No veo los vasos, pero bueno. Asumiré que el alcohol se lleva en la sangre. Bueno, dale. Ahí está. Ah, ¿cuál es? ¿El chicano o el pescano? Buena. Bueno, pues, salud Sí, con mi se besito. ríe, se ríe. Ya un whisky para Uno, futuro. Florcita. Marco. Uno, dos, tres. No, ya está. Feliz Navidad, Álvaro. feliz Navidad. Acaben la hora. Ya vos, amigos. Entonces, muchas gracias por haber acompañado el día de hoy. Gracias, Diego. Gracias, Eliana, también. Y pues genial, ¿no? Para no alargarlo mucho, nos vemos todos los miércoles a las 9 p.m. por aquí. Ya saben, con su trago en la mano. Y no sé, Diego, ¿algunas Seguirá. últimas palabras para despedir? En realidad, agradecerles, ¿no? Agradecerles la invitación. Siempre es bueno colaborar con ustedes. Me parece buena, en realidad muy, muy buena la iniciativa del grupo. Bastante buena, ¿no? Y solo acotar que el camino de hacer investigación es largo, ¿no? Yo recuerdo que mi segunda publicación fue con Álvaro, ¿no? Entonces ya ahorita las cifras ya van
un poquito más altas por ambas partes, ¿no? Álvaro como yo y distintos caminos, ¿no? Pero siempre recordándolo como un buen maestro, ¿no? Entonces, me gusta la iniciativa que estás llevando y estas cosas, ¿no? Estas experiencias nunca se olvidan, ¿no? De todas formas. Sigan haciendo investigación, sumando, ¿no? Desde su trinchera, el tema de evidencia, y de todas formas les pido que no descontinúen, ¿no? Esta bonita costumbre, esta bonita tradición que se está haciendo. Nada más, sería lo único. Chévere, Diego. Gracias y bueno, esperamos también verte en las próximas reuniones, ¿no? Y sí, pues tal vez no hemos mencionado mucho, pero sí, con Diego tenemos ya una larga historia y mucho alcohol que ha circulado en varias reuniones, varios escenas, eventos, somos de la misma facultad, así que Sí, por ahí pues sí, comenzamos. sí, sí. Bueno, cuídense mucho Así todos, gracias es. y hasta la próxima. Cuídense. Buenas noches, gracias.